Iniciamos con las noticias. La Policía Federal Antimotín desalojó de la Autopista del Sol a maestros del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación y del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero, quienes se manifestaban exigiendo el pago de sus quincenas y la segunda parte del aguinaldo que el gobierno estatal y federal les adeudan. Estamos hablando de más de 25,000 trabajadores entre SUSPE y CENTE. La respuesta que hemos tenido es de que estamos invadiendo una vía de comunicación, me queda claro, pero también que les quede claro a las autoridades que están invadiendo o más bien dejando sin comer a más de 25,000 trabajadores, a ellos y a sus familias. Es que arriba tengo mi alto mando, nada más permítame la circulación, que desfogue un rato, sus mesas de negociación están llevándose a cabo. ¡El escudo al frente! ¡Alto! Maestros del Sindicato de Trabajadores de la Educación y del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero fueron desalojados de la Autopista del Sol en Chilpancingo, tras un bloqueo a esta vía federal de poco más de 3 horas. Con escudos y toletes, policías antimotines replegaron a los manifestantes para abrir la circulación. Los dos sindicatos magisteriales protestaron este día en varias ciudades por adeudos por parte del Estado y la Federación. Antes del desalojo hubo varios acercamientos sin lograr convencer a los manifestantes de retirarse por la vía pacífica. Incluso arribó al punto del bloqueo Enrique Galindo Ceballos, comisionado general de la Policía Federal, quien tampoco tuvo éxito en las negociaciones, y vino la embestida policíaca. Algunos de los manifestantes opusieron resistencia con palos y tubos, pero sus esfuerzos fueron inútiles y en cuestión de minutos la autopista fue liberada y reabierta a la circulación. Mientras tanto, en el puerto de Acapulco, los golpes fueron entre los mismos manifestantes. Sindicalizados y disidentes se enfrentaron durante la marcha que llevaron a cabo en la avenida costera de ese puerto sin que se registraran personas lesionadas. Las movilizaciones continuarán, pues no se ha logrado ningún acuerdo con las autoridades. Ante la Organización de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoció que las autoridades mexicanas no saben cuántos desaparecidos existen ni quiénes los privaron de su libertad. Además, señaló que las instituciones encargadas de velar por las víctimas carecen de mecanismos para buscarlas. México llevó hasta Ginebra a la ONU su dolorosa verdad histórica. No sabe con certeza cuántos mexicanos han desaparecido en los últimos años por la guerra contra el narco. Si el gobierno mexicano desconoce la cantidad de personas desaparecidas que hay en el país, mucho menos saben quién es el responsable de las desapariciones: los cárteles de la droga, los agentes del Estado o los dos coludidos, como pasó con la tragedia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Por primera vez, el gobierno mexicano compareció ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas, un mecanismo creado por las Naciones Unidas para la protección contra este delito en el mundo. Fue el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, quien en su intervención ante los integrantes del comité reconoció el caos institucional que existe en las bases de datos y cifras de personas desaparecidas en México. En el informe de 35 páginas que entregó al comité, el ombudsman reconoce que el Estado mexicano no sabe a estas alturas el número de desaparecidos que existen en el país. No existe certeza al momento de intentar proporcionar cifras claras y una estadística confiable. La comisión, reveló González Pérez en su informe, tiene 2 bases de datos sobre personas desaparecidas en México. La primera con 4.038 casos reportados como desaparecidos hasta diciembre del 2014. Y un reporte con fecha de hasta diciembre del 2012, mes que terminó el sexenio del expresidente Felipe Calderón, que cifra en 24.809 las personas desaparecidas. Esta inconsistencia entre el número de personas desaparecidas o no localizadas en el país, además de los casos de desaparición forzada, pone en evidencia al gobierno mexicano frente al principal reclamo social que existe en el país. Durante el año 2014, el presidente Enrique Peña Nieto sorprendió por sus continuas giras al estado de Jalisco,
Tras la salida de Arturo Zamora Jiménez del gabinete estatal, académicos analizan la relación presidencia-estado. Jalisco es el tercer estado más visitado por el presidente Enrique Peña Nieto con 10 giras, lugar que comparte con Veracruz, pero detrás de México en primer sitio y Guerrero segundo. Muestran estos datos de presidencia hasta septiembre de 2014 una relación afín y estrecha entre el presidente y el gobernador Aristóteles Sandoval, o cómo ha sido esta. Harold Dutton, académico del área de políticas públicas de la Universidad de Guadalajara, se explica así esta presencia continua del presidente, su interés porque las inversiones federales en Jalisco marchen según sus planes y la problemática de inseguridad local. El otro gran proyecto, que yo creo que es uno de los grandes proyectos a nivel federal, sí es la línea del tren 3 del tren ligero. Entonces yo creo que el señor pues sí ha de tener mucho interés de ver que se haga la obra bajo, digamos, los parámetros que ellos quieren. Creo que también el gobierno federal está muy interesado en ver que se hagan bien las cosas por este problema que hay de inseguridad. De noviembre de 2013 a mayo de 2014, el presidente no vino en ninguna ocasión, pero 3 días después de la salida abrupta de Arturo Zamora de la Secretaría de Gobierno, el 13 de junio pasado, tuvo 6 visitas en poco más de 3 meses, una cada 17 días promedio. Jorge Rocha, académico de estudios sociopolíticos del ITESO, recuerda que la inclusión del senador Zamora al gabinete se leyó como imposición federal, un contrapeso al grupo político local gobernante. Digamos que ahí sí ha habido una relación, digamos, no de conflicto abierto, pero sí podríamos hablar de una cierta rispidez, ¿no? Y de repente algunos podrían haber interpretado las visitas de Peña Nieto como en este sentido de venir a poner orden en el estado. Y entonces, bueno, si se acuerdan, en el famoso decálogo de Peña Nieto, el estado de Jalisco aparece como uno de los estados señalados donde iba a haber intervención federal. Ahí también la relación, por lo menos para mí, no está tan clara, parecería que habría conflicto. Todo esto lo lleva a concluir. Quizá la conclusión que podríamos tomar es que, aunque ha habido muchas visitas, que efectivamente, bueno, hubo el año pasado, casi venía una vez al mes, pero eso no necesariamente el número lo podemos traducir en una relación cordial y de colaboración. Más bien yo creo que ha sido disímil, no ha sido tan de cordialidad, sino más bien en algunos casos hasta leído como un asunto de conflicto. Ante señalamientos de posible conflicto de intereses, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, encargó que se investigue las compras de viviendas del propio mandatario, su esposa y su secretario de Hacienda a contratistas del Estado. El presidente de México le encargó al órgano anticorrupción de su gobierno que investigue las compras de viviendas del propio mandatario, su esposa y su secretario de Hacienda a contratistas del Estado. Reafirmando mi absoluto compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, he solicitado a la Secretaría de la Función Pública que investigue y resuelva si hubo o no conflictos de interés en las obras públicas o contratos otorgados por dependencias federales a las empresas que celebraron compraventas de inmuebles con mi esposa, con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con un servidor. El mandatario afirmó además que pedirá un panel de expertos que evalúe los resultados de esta investigación. Hace casi 3 meses, medios locales revelaron que la primera dama había comprado, antes de la victoria electoral de Peña Nieto, una mansión de $4 millones a un importante contratista gubernamental. Vamos a ir a un corte, pero antes nos vamos al clima. Regresamos.